Bien, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y actualmente estoy radicando en Los Ángeles, aunque he radicado bastante tiempo también en la Florida. Y pues bueno, me ha tocado estas semanas estar por acá por el norte de California y ahora compartir con ustedes. El tema que les quiero compartir no estaba supuesto a que yo lo compartiera, al menos no en mi plan. Les explico para que sepan el contexto. Yo estoy escribiendo actualmente un libro que es acerca de los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, de Santa Teresita, también conocida o llamada también Santa Teresa de Lisieux. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, llevo más de un año tratando de elaborar esto y pues han pasado muchas cosas que lo han ido retrasando, pero el próximo domingo, Dios mediante, el Papa va a canonizar a los papás de Santa Teresita. Ya son beatos, van a ser santos. Es el primer matrimonio canonizados juntos que no sean mártires. El primero. Y si yo me he tardado en sacar este libro, yo lo iba a sacar rápido. Pero cuando empecé a investigar y a profundizar en la vida, de hecho, encontré siempre más del papá, porque van a ver que la mamá murió pues bastante joven, y empiezo a investigar y empiezo a sacar de la mamá, digo, si voy a sacar algo bien. Entonces no importa lo que se vaya a tardar, pero necesitamos que este testimonio, esta vida de unos santos, pero santazos, se conozca, y más en un momento en donde el matrimonio y la familia está en plena crisis. Entonces, les voy a compartir, esto es, yo creo que ni el 1% de todo lo que yo he encontrado de estos hombres, tanto de sus escritos, cartas, etcétera, testimonios y tanta información que he conseguido. Esto apenas, les digo, será un 1%, y me voy a enraizar en la virtud de la fe. La virtud de la fe en este santo matrimonio, y ahora santo no solamente de decirlo así como románticamente, ellos eran un santo matrimonio, no, ahora va a ser explícitamente santo, porque lo van a canonizar, Dios mediante, este domingo 18 de octubre, en el Vaticano va a ser canonizado Luis Martín, se llama el señor, y Celia Guerin, o Guerin, son los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Vamos a ver el calibre de Luis Martín y Celia Guerin, en dónde tenían la vista, y por eso, por qué tuvieron los hijos que tuvieron, por qué el Papa los va a canonizar este domingo, y por qué han tenido la santa más grande de los tiempos modernos, Santa Teresa del Niño Jesús. No son palabras mías, son palabras del Papa Pío XI. Él definió a Santa Teresa del Niño Jesús, a Santa Teresita, una monja de 24 años, como la santa más grande de los tiempos modernos. Pues esa santa salió a los papás. Vamos a ver en qué. Entremos entonces ahora sí. Si vamos a hablar de la fe de un santo matrimonio como este, hay que entender la fe. Y voy a citar primero a Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI: la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que es todavía totalmente ausente. Lo voy traduciendo para que me entiendan, porque yo sé que a veces el lenguaje un poco teológico ya no es tan fácil. Lo que está diciendo el Papa Benedicto: la fe no es solamente tratar de ir al cielo, aunque no vemos el cielo. Deseamos el cielo, pero ¿quién ha estado en el cielo? No. Entonces, dice, la fe no es solamente tender, ir hacia el cielo. La fe nos da algo. No es solamente una intención de querer participar de la vida de Dios plenamente en el cielo. Ya nos da algo. Ojo lo que dice. La fe nos da algo. Nos da ya, ahora, algo de la realidad esperada. Y esta realidad constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esta atrae el futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente
El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras repercuten en el presente y las presentes en las futuras. ¿Qué está diciendo el Papa Benedicto? Está diciendo algo tremendo. Por el bautismo, tú recibiste vida eterna. ¿Y qué es el cielo? Vida eterna. Entonces, ¿cómo está? ¿Ya vivo en el cielo? No. La vida eterna que te viene por la fe está en semilla en ti. El católico desea ir al cielo porque está esa semillita anhelando ser plenificada en el cielo. Por eso deseamos el cielo. No, el católico no puede estar deseando el cielo como una cosa que no conoce. Ya la conoce, la tiene adentro por el bautismo. Y como tiene ya un pedacito de cielo que tiene que ir creciendo a través de la oración, de los sacramentos, etcétera, puede experimentar aquí en la tierra un anticipo de lo que es el cielo. De ahí ya entenderás por qué hay mártires. De ahí entenderás por qué cristianos hoy en Siria prefieren que le corten las cabezas a sus hijos a negar la fe. O las mujeres a que se las lleven y las violen por no negar su fe. Están o locos o son masoquistas o tienen algo que la mayoría del mundo no está viendo. Ese anticipo de cielo que no se negocia con nada. Porque el que negocia el cielo fracasó en su vida. Porque la condenación es para toda la eternidad. Esa es realmente la desgracia de la vida, es condenarte, punto. ¿De qué te sirve tener dinero, mica, la green card, etcétera? Si cuando te mueres en pecado mortal y te condenas. Dime de qué te sirve. Dime de qué te sirve todo lo que te proponen estos de izquierda y de derecha. ¿De qué te sirve? Si te condenas. ¿De qué te sirve haberle dado casa, vestido y sustento a tus hijos si se condenan? ¿De qué te sirve darle el beso, el abrazo a la esposa si no la ayudas a salvarse? ¿De qué? Ahora, al revés, te pueden quitar absolutamente todo. Y si eres consciente y has trabajado tu fe, tú ya experimentas el cielo y sabes que eso nunca se negocia. Porque no hay nada que le llegue al valor del cielo. Porque el cielo no es algo, el cielo es alguien. Él. Él es el cielo, Él es el cielo. El catecismo, pero no solamente vivimos la fe. Hay 3 virtudes que son teologales, las más importantes: fe, esperanza y caridad. Y dice el catecismo en el número 18: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. ¿Ven? Qué interesante. El deseo de ser feliz es precisamente por el deseo de la esperanza, por la virtud de la esperanza. El problema está en que el que es Dios de sí mismo buscará la felicidad agarrándose de su dinero, etcétera, etcétera. Es decir, no permitirá que la fe purifique ese anhelo de felicidad. Pero es el mismo deseo de felicidad, el que está pecando y cree que su felicidad es en el pecado, es la misma deseo de felicidad que tú quieres. Simplemente que con la fe la purifica y la ordena de acuerdo al reino de Dios. Protege del desaliento. Tú nunca vas a ver un santo desalentado. Precisamente por lo mismo. Porque su Dios no es ni su papá, ni su mamá, ni su esposa, ni sus hijos, ni su dinero, ni su fama, nada. Su Dios es el de Jesucristo y nadie se lo puede quitar. ¿Puede un santo desilusionarle? ¿Puede alguien que tenga su única y sola confianza en Él quedar desalentado? No. Aún está en miseria y pobreza. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón, es decir, lo amplía en la espera de la bienaventuranza eterna, del anhelo del cielo. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo. Y esto es clave, porque, cuidado, hasta aquí creo que todos estábamos entendiendo, pero ¿cómo ha metido la cola el demonio hasta este nivel? ¿Cómo el demonio confunde a una persona que anhela el cielo? Puede haber personas que quieren el cielo, que quieren salvarse,
y estar guiadas por el demonio. ¿Cómo así? Te lo voy a demostrar. La salvación para el cristiano no es personal, es comunitaria. No hay santos egoístas. Todo aquel que está en el cielo lo está porque ya ayudó a unos a ir al cielo, se viene trayendo entre las patas a otros. Igual en el infierno, no hay condenado que esté en el infierno que no haya llevado a otros al infierno. Entonces, nosotros no somos budistas. No, yo voy a ser bueno, yo solito, y voy a subir al nirvana, o sea, yo solito a Dios, etc. El cristianismo es comunitario. Más aún, la clave es, olvida de tu salvación y ponte a trabajar por la salvación de los otros. Trabajar por la salvación de los otros es trabajar por tu propia salvación, en pocas palabras. Entonces, cuidado, porque el demonio mete, y yo lo he visto también en grupos de oración, gente que desea tanto ir al cielo, etcétera, y muy bien, pero es un desastre, por ejemplo, su matrimonio. ¿De qué te sirve si no estás tratando de salvar a tu esposo? ¿Qué crees, que te vas a ir solita, sin escala? Miren, a mi papá cuando se murió, yo estoy segurísimo, sin duda, que la primera pregunta que le hizo Dios a mi papá fue por mi mamá. No por nosotros, sus hijos, no por sus papás, no por sus tíos. Esas fueron preguntas mucho más después. Porque la primera responsabilidad del esposo es su esposa, no sus hijos. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Por eso no podemos separar la fe de las obras. Termino con esta parte. Dice la carta de Santiago: demuéstrame tu fe con obras, que yo con obras te demostraré mi fe. La fe que les voy a narrar ahora de Luis y de Celia no es una fe egoísta, de que pensaron en el cielo para irse solitos como unos globitos, no. Se trabajaron por sus hijos. Y les digo, este es un 1%. Si yo les dijera todo lo que hacían de caridad, etcétera, nos llevaríamos 4, 5, 10 horas hablando de esto. Solamente voy a tocar entonces a la fe. Les presento rapidito a Celia y a Luis. Cuestiones autobiográficas rapiditos, biográficas rapiditos. Eran franceses. Los dos querían ser consagrados. Él quería ser sacerdote, pero al no saber latín, no lo aceptaron en ese tiempo, porque las clases eran en latín. Se trató de estudiar un poco latín, pero ya después lo dejó. Ella quiso entrar a un convento y le dijeron: no, mi hija, tú no tienes vocación. Se encontraron en un puente y sería bueno hasta para otra plática. Celia tuvo algunos encuentros místicos, ¿verdad? Y andó en ese puente, escucha esa voz interior que ella le acredita a la Virgen, que le dice, iba viniendo Luis, le dice: este es el que he preparado para ti. Duraron de novios nada más 3 meses, y se casaron. Se ha dicho de paso, yo por ejemplo, yo no estoy a favor de los noviazgos largos. Yo estoy a favor de las amistades largas, porque ya cuando entras al noviazgo, el noviazgo es preparación al matrimonio. El problema es que ahorita están novios y tú les preguntas: ¿se van a casar? Nos estamos conociendo. Wrong. Terrible, para no conocerse la amistad. Cuando estás de novio, significa que ya estás preparando tu matrimonio. De aquí a que se casan pueden pasar muchas cosas, pero el noviazgo es preparación al matrimonio. Entonces, estos ya estaban creciendo en santidad como solteros. Y un soltero santo no necesita mucho tiempo. 3 meses se casaron y ¿qué matrimonio sacaron? ¿Qué les puedo decir nada más? Se casaron y ellos vivieron lo que le llaman el matrimonio josefino, casi por 1 año. El matrimonio josefino es similar al de la Virgen María. Esa es una gracia especial, no es para todos, es rarísimo. Es decir, que ellos estaban casados, pero vivían como José y María, no tenían intimidad. Hasta que su director espiritual les dijo: ok, ya Dios ha cumplido el propósito de este matrimonio josefino, denle al matrimonio normal, tengan hijos, y pues se aventaron muy bien, porque tuvieron 9. Entonces, de ellos tuvieron 5 hijas que le sobrevivieron, tuvieron 2 niños que murieron prematuramente, uno no llegó ni al año, el otro llegó un poquito más del año.
una niña también que murió prematuramente y una niña que esa fue la más dolorosa porque ella tenía ya casi 5 años y esa niña se le muere en los brazos a la mamá. Es interesantísimo leer las cartas de cómo describe cada muerte de sus 4 chiquitos. Una de las chiquitas realmente, ella no podía dar el seno porque tenía cáncer, de hecho murió del cáncer de seno. Entonces tenía siempre una matrona, una nodriza, y les tocó tener unas nodrizas que se emborrachaban y no le daban comer a la niña y literalmente se murió de hambre la niña. O sea, ustedes se ríen, pero es una tragedia. Cuando ustedes leen las cartas de esa madre, lo que es perder a su niño por una negligencia como esa, es de ponerse a llorar. Y cuando ven la fortaleza, la fe que tiene esta mujer, al punto que los testimonios que hablan de ella es de que la gente les criticaba, le decía, esta mujer no quiere a sus hijos, parece que ni le duelen. Cuando ves las cartas, trae un profundo dolor, pero su fe era más grande. Por eso, aún en la pérdida de sus hijos no se devastaba, precisamente porque tenía este regalo de la fe. ¿Qué les puedo decir más? Bueno, ella hacía encaje, y él era relojero. Una cuestión, por ejemplo, de la fe de Luis. Luis era relojero y joyero y nunca abría su negocio los domingos. Respetaba el domingo a rajatabla. Pero ¿qué pasa? Que del pueblito que eran, los turistas venían precisamente a joyerías y todo eso el domingo. Por eso el director espiritual de Luis le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo te dispenso y trabaja. A lo menos, hasta le dijo, como sabía que le iba a decir que no, le dije, bueno, a lo menos trabaja hasta el mediodía para que saques algo de ganancia. Nunca. Y después tú ves escribiendo a su esposa, dice que una de las cosas que admiraba, dice, la lealtad que tiene mi esposo a Dios, que lo expresaba, por ejemplo, en esto del respeto del domingo. Hoy se acopla de diferente manera, pero hemos abaratado también el domingo, Hemos abaratado el domingo nosotros. O sea, si realmente lo necesitas, trabájalo, pero ¿cuántos trabajan sin necesidad el domingo? ¿Es verdaderamente idea del Señor? Nada. Y este hombre prefería no tener ganancias toda su vida, nunca trabajó en domingo. Prefirió las pérdidas económicas a eso. Habla de que había una fe tremenda ahí. Entonces, la fe se enfocaba en el anhelo del cielo, que nuevamente el cielo no es algo, sino alguien, y ese es Dios. Voy a mencionarles cositas rapiditas. Por ejemplo, Luis tenía, no sé, iba trabajando en un momento y siempre se le escuchaba diciendo, la patria, la patria. Era como le llamaba el cielo. En cada momento le llegaba esos momentos de inspiración, decir, la patria. Todo lo que hacía era pensando en eso. Porque eso sí, todo tiene que estar enfocado a eso. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que nosotros hemos visto la fe de una manera protestante. ¿Cómo es? Tienes aquí la cajita de la fe, tienes aquí la cajita del marido, tienes aquí la cajita de los hijos, aquí la cajita del trabajo, aquí la cajita de la escuela, aquí la cajita de las diversiones. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es la fe impregnando tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tu sexualidad, tus diversiones. Eso es la fe cristiana. Dios en todo y Dios primero. Por eso tenemos gente que es perfecta mientras esté en el territorio de la iglesia. Pero nada, que es jefe de un restaurante y da salarios injustos. Pues de fe no tienes nada, Entonces, este hombre continuamente trabajaba y su mismo trabajo decía, la patria, la patria. Veía todo lo que hacía en conexión al cielo, porque seremos juzgados en todo. No solamente en si fuiste a misa o al grupo, sino si llevaste el evangelio en tu sexualidad, en el manejo de tu dinero, en tu profesión, etcétera, en todo. Luis le escribe a un viejo amigo en una carta y le dice, ¿cómo me gustaría que esta buena gente regresara al abrazo de la iglesia? Está hablando de unas personas que él sabía que estaban alejadas. Dice, para quien tiene fe, es muy triste ver a un joven como Matei y muchos otros ir por la vida sin ninguna preocupación de lo que les espera. O sea, vivir solamente aquí y ahora
que se llama el naturalismo o el inmanentismo, son términos un poquito más difíciles, pero el vivir como si lo importante es esta vida, ¿verdad? Preocúpate solamente por esta vida. Fíjate, dice, yo me siento triste, no tanto porque no me entiendan, porque no están preparándose para lo que les espera. Miren, mi papá, les digo, murió hace 3 semanas. Gracias a Dios se fue preparado, gracias a Dios pudo ir un sacerdote. Él era adorador de la adoración nocturna, se fue preparado, tranquilo, es doloroso, tu papá, lo que quieras, pero se va tranquilo. Poco después me dicen que vaya a visitar a un enfermo que está muriendo, que tenía una vida profesional 1000 veces más grande que la de mi papá, el dinero mucho más que mi papá, y lo vi en un estado, primero lo encontré solo, y espiritualmente con muchas dudas. Ya falleció esta persona, yo me comprometí a orar, etcétera, y seguiré orando por su alma. Pero te llega la pregunta, ¿cuánta gente está llegando al día de su muerte no preparada, no se la esperaba? ¿Cuántos de nosotros estamos segurísimos? ¿Quién me firma por $3 millones que va a llegar salvo a su casa? Yo no sé si voy a terminar el tema, me da ahorita un ataque al corazón. Y te das cuenta que esa es la tragedia. Y por eso Luis deseaba el cielo, pero deseaba la salvación de los demás, y por eso dice, qué tristeza, qué desgracia, ¿qué puedo hacer por estas personas que se la llevan tranquilos, pero no se huelen que un día, hasta aquí acabó, y no trabajaron en nada? Celia, voy a citar algunos trozos de cartas de Celia. Le escribe a su cuñada Celia y le dice, es muy triste morir mientras uno duerme. Ojo con lo que está diciendo, ¿eh? Es muy triste morir mientras uno duerme. Al menos para mí, prefiero estar completamente despierta y ver venir a la muerte. ¿Cuántos no he escuchado yo que decir, no, yo quiero que me llegue la muerte así en la noche y así no me entero? Esa no es una muerte cristiana, ¿eh? Esa no es una muerte cristiana. Porque si te agarra ahí, no has hecho un acto de contrición, no te da tiempo de responder al Señor. Decía un sacerdote que una vez le contó una señora que conocía, su hijo murió, iba en la moto y se fue y se estrelló contra un camión. Del golpe tan fuerte, el doctor le dijo, ¿sabe qué? Su hijo no sufrió, al golpe murió. Y la señora le decía al padre, ay padre, por eso estoy tranquila, no sufrió mi hijo. Tranquilo, Dios mío, usted no sabe si se podía preparar antes. Es más, si ahorita vemos a una persona que está atropellada, lo que yo tengo que hacer es acercármele y sabiendo que el último sentido que se pierde es el oído, yo le tengo que decir, si te arrepientes de tus pecados, dile, Señor, te pido perdón. Una oración breve, no se avienten el credo, ¿va? Se les muere. Entonces, una oración rápida, breve, y eso puede salvar un alma. Puede salvar un alma. Por eso decía San Alfonso María de Ligorio, para el que viene, para el que está preparado, la muerte llega como un embajador de Dios. El cristiano no tiene miedo a la muerte. Cuando llegue la muerte, está listo. Es simplemente un mensajero de Dios. Ya sabe él hacia dónde va. Para el que no está preparado, dice San Alfonso María de Ligorio, la muerte llega como un ladrón. No se lo esperaba y nada, que vas para la condenación. Y esto no es juego. La condenación es eterna, la salvación es eterna. Entonces, fíjate lo que dice ella. Es muy triste morir mientras uno duerme. Al menos para mí, prefiero estar completamente despierta y ver venir la muerte. Y así pasó. Sufrió mucho sus dolores, fue muy fuerte. Le dice Celia en una carta a su hermano y a su cuñada, nuestra Santísima Madre ha dicho lo mismo que Bernadette. Me ha dicho lo mismo que Bernadette. El contexto de esta carta es, cuando ya estaba muy mal del cáncer, se fue a Lourdes. Estaba recién aparecida lo de la Virgen. Entonces va y no solamente no se cura, se enferma más. Y entonces escribe esto, nuestra Santísima Madre ha dicho lo mismo que a Bernadette, a la pastorcita que se le apareció. ¿Sabe alguien qué le dijo
respecto a la vida, la Virgen de Lourdes a Bernadette? Le dice, no te haré feliz en este mundo, sino en el otro. Y Celia dice, fui allá y la Virgen, a muchos sanó, pero a mí me dijo, a ti no te toca aquí, te toca allá. Termina la carta diciéndole, yo no me arrepiento de haber venido a Lourdes, aun cuando la fatiga me ha enfermado aún más. Ya veo a tantos que están enfermos y van a Lourdes y no les hace el milagro y empiezan a renegar. Y empiezan a decir, ¿por qué no me hizo el milagro? Etcétera. Fíjate cómo lo tomó. O sea, está diciendo, yo he tenido el privilegio de que me dijera lo mismo que a Bernadette. A ti no te toca ser feliz aquí, te haré feliz allá. Eso es tener fe, eso es tener fe. En una carta, después de haber asistido a una señora que se estaba muriendo y que la encontró básicamente, pues también en un sentido terrible, como el enfermo que yo les digo que encontré, y escribe Celia, Dios mío, qué triste es una casa sin religión, qué terrible es la muerte ahí. Se quedó muy impresionada de esta mujer agonizante que ella visitó. A su hija Paulina, siendo una niña, para que vayan viendo qué lenguaje, cómo se manejaba con sus hijas, porque hay papás que protegen tanto a los hijos, cuando los hijos ya en la escuela ven cada porquería, etcétera, y todo eso, y a mí me han vetado, a mí más en un tema me dicen, bájale, no tan fuerte, bájale. No, a mí me dicen bájale, pero tú le compras unos videojuegos de puro pistolazo. Ya, entiendo, ok, muy bien, ok. No, los padres santos van diciéndole las cosas reales a los hijos desde el principio. Y vean lo que le escribe. Les voy a citar 2 pedacitos de cartas de Celia a su hija Paulina, que era una niña, que estaba en un internado, estudiando. Dice, una señora que la encontraron muerta en el suelo de su casa. Lo que le está escribiendo es que se hizo famoso ahí en el barrio donde ellos, una señora que estaba muy sana y que de pronto no sabían de ellas. Y supieron porque el perro empezó a ladrar y estaba lamiéndole a la señora y estaba muerta en el piso, días después de estar muerta. Entonces, ese es el contexto y Celia le dice a su hija Paulina, que eso le dolió mucho, le impresionó, que esa mujer, por vivir sola, no se había ni enterado ni que se había muerto. Dice, pero lo que es más doloroso es pensar que nunca practicó su fe. Ella solo iba a misa 2 o 3 veces al año. Era una fanática republicana. Y no republicana como los de aquí. Los republicanos en Francia, estamos hablando de la Revolución Francesa, era una revolución atea, anticlerical, anti-iglesia, era tremendo. En el tiempo de Celia, tú dirías, ella es de los 1800, tú dirías, no, pues allá era mejor época, nada. Al Papa estaba escondido, porque lo estaban persiguiendo. Estaba los remanentes de la Revolución Francesa, que era atea, en contra de la iglesia. Y le dice, esta sí, muy republicana, muy pro-revolución francesa. Y mira, esta es una tristeza. Ella seguramente ni se olió que un día, pum, iba a caer y ahí no se encontraba. Le escribe también a su hija Paulina, me dices que quisiera sufrir por mí cuando ella estaba muy mal. Sus hijas, por ejemplo Leonia, otra de sus hijas, decía, mamá, le voy a pedir a Dios que mejor yo me muera y que a ti te deje viva. Y la niña pedía todo eso todos los días. Y Paulina, su segunda hija, les digo el orden rápido. Primero tuvo a María, después tuvo a Paulina, después de las 5 que vivieron. María, Paulina, Leonia, Celina y la última Teresa. Le dice, me dices que quisiera sufrir mucho por mí. Estoy un poco molesta por ello. Bromea ya con su propia hija, le dice, me dices que quisiera sufrir por mí. Estoy un poco molesta por ello. Porque no quieres que gane el cielo, lo quieres todo para ti. Qué preciosura de diálogos entre una madre y una hija. O sea, la madre se está muriendo de dolores, de cáncer, la hija desea sufrir por ella y ve con qué sale la mamá. No le empieza con su chantaje, ay sí, mi hija. No.
se pone a bromear. Le dice, me dices que quisieras sufrir por mí. Estoy un poco molesta por ello, porque no quieres que gane el cielo, lo quieres todo para ti, ¿verdad? Por eso quieres sufrir. En otra carta le dice a su hija Paulina, el señor X, no pone el nombre, era de la edad de tu papá. Él era fuerte y apuesto, pero confiaba más en él que en Dios. Tuvo todo tipo de honores civiles como concejal, presidente de la corte, etc. Ahora todo ha terminado. Es muy triste morir así, especialmente cuando no se practicó la fe. Imagínate, o sea, ella no daba sermones sobre la fe. Sí, llegaba a enseñar a sus hijas, pero en una correspondencia común y corriente, contándole qué está pasando, le está poniendo esto a los hijos. Pues agárrense ahora sí bien de los pantalones o de las faldas, porque vamos a escuchar el testimonio que dan sus hijas sobre la fe de sus padres. Van a ver lo que fomentó en las hijas. Les voy a decir solamente algunas frasecitas de cada una. Por ejemplo, María, la más grande, en el proceso de beatificación de Santa Teresita, ella dio testimonio de esto. Dice María, la más grande, mis padres poseían una fe profunda. Al oírles hablar juntos de la eternidad, imagínense una niña que tiene grabado que sus padres cuando se sentaban a hablar entre ellos hablaban de la eternidad. No hablaban de la novela, de la eternidad. De la eternidad. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tus hijos te han visto hablar del cielo con tu esposa? Dice, mis padres poseían una fe profunda. Al oírles hablar juntos de la eternidad, nos sentíamos dispuestas, a pesar de nuestra juventud, a mirar las cosas de este mundo como una pura vanidad. ¿Sabes por qué tus hijos valoran más su fútbol, su carrera, su dinero, los amigos, etcétera? Porque no han visto cielo en su casa, no han visto cielo en sus padres. Han visto padres más preocupados por cuestiones, no digo malas, pero terrenales. ¿Qué van a desear después de esto? Pues puras cosas terrenales, ¿no? Paulina, la segunda hija, escribe sobre sus papás. La única preocupación de nuestros padres era, por decirlo así, nuestro interés espiritual. Leonia, mis padres ponían gran cuidado en la formación de nuestras almas en cuanto a las costumbres y virtudes cristianas. O sea, fíjate que, qué privilegio es que te mueras y que le pregunten a tus hijos ¿qué recuerdas de tus padres? Y que digan esto. A veces pasa al revés. Me cuenta un amigo sacerdote que dice que una vez le tocó celebrar un funeral, pero se lo cambiaron, no era la persona. Entonces empezó la homilía y empezó alabándolo. Este hombre fue un hombre santo, un hombre bueno, etcétera, etcétera. Y dice, por allá, y como a la mitad de la misa, la mamá le dice al hijo, a ver, asómate a ver si es tu papá. No vaya a ser que nos lo cambiaron, ¿verdad? O sea, decía un argentino que está en proceso de beatificación también tremendo, se llama Enrique Shaw. Él dice, el mayor privilegio de un padre es que cuando muera sus hijos lo recuerden como un santo. Y créanmelo que a veces, si revisamos bien, vamos muy atrás. Celina escribe sobre sus padres, la vida eterna era la preocupación dominante de mis padres. Mi madre escribía en una carta que yo copié, cita, desearía tener muchos hijos a fin de educarlos para el cielo. Ve lo que se le quedó grabado a esta niña. Esa carta en donde su mamá escribió, desearía tener muchos hijos a fin de educarlos para el cielo. Hoy los hijos son un derecho, dicen. Entonces, la mujer no puede tener hijos, o ese matrimonio no puede tener hijos, pues vamos a fertilización in vitro. No importa que viole el orden de Dios, lo importante es que yo tenga mi derecho.
Ahora las uniones homosexuales pueden adoptar los niños. Los niños, la adopción no es derecho ni de homosexuales ni de heterosexuales. Los derechos son del niño a recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Un padre y una madre. Esta misma semana, las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta han parado las adopciones. No están dando más niños adoptados porque acaba de entrar una ley que les obliga a darles a solteros. No, el niño tiene que ser adoptado, tiene que recuperar lo que perdió, un padre y una madre. Cuando un niño se ve como un derecho, empezaste mal. Un niño es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿verdad? Celina, en un escrito que hizo sobre su mamá, dice esto: mi madre estaba completamente, fíjense, este es uno de los textos más bonitos. Mi madre estaba completamente desprendida de todos los bienes terrenos. Y era común verla no darle tanta importancia a las cosas de este mundo. Su alma estaba profundamente unida a las realidades de la vida eterna. Aún la oigo recitar pasajes de poesías que había aprendido. Eran siempre poesías con un tono de melancolía, porque para ella esta vida era verdaderamente un exilio. Y alguien no se la imagine a Celia así nada más toda nostalgia. No, por eso les digo, esto es el 1%. Si yo les hablo de lo trabajadora que es esa mujer en su empresa esta de tejidos, ¿cómo se llama? Les dije, encajes, se sorprenderían. Esta mujer, tú dices, ¿de dónde sacaba tiempo? ¿De dónde sacaba tiempo? Pues en todo esto, fíjate lo que se le grabó a Celina, una madre que de cuando en cuando, como su papá que decía, la patria, su mamá decía ciertas poesías, trabajando de nostalgia, reconociendo que aquí estamos de paso. Es que lo que se le queda grabado. Y finalmente, vamos con lo que opina Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús. Primero, Teresa le escribe en una carta a su padre, a su papá le escribe. Su mamá muere cuando Teresita tenía 4 años, entonces convivió muy poco con su mamá, convivió más con su papá. Su papá, para que entiendan estas cartas, su papá le decía reinecita, y cuando ella menciona rey se refiere a su papá. Dice, lo que ella quisiera, la reinecita, lo que quisiera dar a su rey no se encuentra aquí en la tierra, solo Jesús lo posee. Por eso va a pedirle que colme a su rey de alegrías celestiales. A un padre que no es de la tierra, nada terreno puede llenarlo. O sea, su papá ya estaba enfermo y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a pedir cosas terrenas ahorita por ti, porque tú me has enseñado que no eres un padre de lo terreno. Tú eres un padre que siempre ha tenido su corazón y su mente en el cielo. Por eso pediré por cuestiones celestiales para ti. No te ofendo diciéndote que no te voy a pedir cosas terrenas. Vean lo hermoso. Y, ¿se acuerdan cuál era la frase de Luis que decía de poco en poco? La patria, es decir, el cielo. Pues esa frase le pegó tanto a Santa Teresa del Niño Jesús, a Teresa, que escribió una poesía en donde usa la misma expresión, pero vean en qué contexto la pone. Es una poesía de Santa Teresa. Dice, la patria, qué sed tengo del cielo, donde amaremos a Jesús sin reservas, pero para llegar allá hay que sufrir y llorar. Pues bien, yo quiero sufrir todo lo que le plazca a Jesús, quiero dejarle hacer lo que quiera con su pelotita. Ya se decía que era la pelotita del niño Jesús. Dice, el niño Jesús, como los niños, puede jugar con su pelotita, pero a veces se aburren y la avientan abajo de la cama. Y dice, ¿y la pelotita se pondrá triste? Dice, no, basta reconocerse que sigue siendo pertenencia de él para verse consolada. Y dice, y a veces hasta los niños la pinchan, le pican. Esos dolores, dice, esos dolores simplemente porque vienen de mi dueño, bendito sea. Vean la visión de lo que logró esta visión de los padres en esta santa. Le escribe Santa Teresa a su hermana María, le dice, desde que nuestro Padre querido se fue al cielo, ya después de haber muerto, pienso en ti más que nunca, y supongo que a ti te pasa lo mismo que a nosotras. La muerte de papá no me parece una muerte, sino una verdadera vida.
Vuelvo a encontrarle después de 6 años de ausencia. Lo siento en torno a mí, mirándome y protegiéndome. Querida hermanita, ¿no estamos todavía más unidas ahora que miramos al cielo para descubrir en Él a un Padre y a una Madre que nos han ofrecido a Jesús? Pronto se verán realizados sus deseos y todos los hijos que Dios les dio estarán unidos a Él para siempre. Le escribe en otra carta a Leonia, ya estoy terminando, no se me desesperen. Le escribe en una carta a Leonia: ¿qué importa la ruta que seguimos? ¿Qué importa la ruta que seguimos no sea la misma? El contexto es, las 5 hijas fueron monjas. Solamente una fue de la Visitación y las 4 carmelitas. La que fue del monasterio de la Visitación es Leonia, por eso le está diciendo, tú agarras otro camino, que no es el carmelita descalza de la Visitación, y por eso le dice, ¿qué importa la ruta que seguimos no sea la misma? Si nuestra meta común es el cielo. Allí nos reuniremos para no separarnos jamás. Allí saborearemos eternamente las alegrías de la familia. Volveremos a encontrar a nuestro Padre querido, aureolado de gloria y honor por su fidelidad a toda prueba y sobre todo por las humillaciones en las que fue abrevado. Veremos a nuestra Madre que se alegrará de las tribulaciones que fueron nuestra heredad durante el destierro de la vida. Gozaremos de su dicha al contemplar a sus 5 hijas religiosas y con los 4 angelitos, los 4 que murieron los niños, que nos esperan allá arriba, formaremos una corona que ceñirá para siempre la frente de nuestros padres queridos. Último pedazo, otra carta a Leonia le dice: Teresa, querida hermanita, con gran alegría te envío mi felicitación al comenzar este año nuevo. El que acaba de pasar ha sido muy fructífero para el cielo. Nuestro Padre querido ha visto lo que el ojo del hombre no puede ver. El cielo se había muerto ese año. Ha escuchado la armonía de los ángeles y su corazón comprende y su alma goza ya de las recompensas que Dios tiene preparadas para los que la aman. Un día nos llegará también el turno a nosotras. Quizás no veamos terminar el año que comienza. Tal vez una de nosotras oiga pronto la llamada de Jesús. Oh, qué hermoso es pensar que bogamos hacia la ribera eterna. Querida hermanita, ¿no te parece como a mí que la partida de nuestro Padre querido nos ha acercado más al cielo? Más de la mitad de la familia goza ya de la visión de Dios. Y las 5 desterradas, es decir, las 5 hijas que se quedan, las 5 desterradas de la tierra no tardarán en volar hacia su patria. Conclusión. Esta visión del cielo, les digo, es una visión católica. Hermoso mirar el cielo, etc. Pero todo esto se encarnó en caridad. No vivieron para ellos mismos. Se olvidaron de sí mismos. Se ofrendaron los unos a los otros como familia y a gente que no era de la familia. Simplemente no hay tiempo para explicarles todo lo que hicieron estos padres, todo lo que hicieron estas hijas. Solamente me he centrado en la cosa de la fe. Pero para que entiendan que la fe va conectado a la caridad, digo 3 frases de Santa Teresa del Niño Jesús que evidentemente reflejan la formación de sus padres. Primera, escriben una poesía. Dime, Señor, que los bienaventurados, es decir, los santos, pueden seguir trabajando por la salvación de las almas. Si en el paraíso no puedo trabajar por la gloria de Jesús, prefiero seguir en el destierro y luchar por Él. O sea, ella decía, hombre, una de sus frases célebres de ella, quiero hacer mi cielo, quiero pasar mi cielo en la tierra. Ella decía, se murió a los 24 años de tuberculosis, también sufrió bastante. Dice, ok, ya voy para el cielo, pero yo no quiero estar así como acostadita, ya llegué. No, dice, no, yo quiero trabajar en el cielo porque mientras hay almas que salvar, yo no puedo estar tranquila. ¿Por qué? Porque una sola alma que se pierda es el dolor más profundo que puede recibir Jesús. Y si tú amas a Jesús,
sus dolores son tuyos. Si a Él le duele que una alma se esté condenando, a ti te debe doler también. Y por eso ella decía, yo voy al cielo, pero nada de ya pensar, descansar, etc. Mientras hay alma que salvar, yo seguiré trabajando por salvar almas. Por eso dice, dime que los bienaventurados pueden seguir trabajando por la salvación de las almas, porque si en el paraíso no puedo trabajar por la gloria de Jesús, prefiero seguir en la tierra luchando por Él. Segunda frase, que es para mí una de mis favoritas de ella, y resume realmente todo, lo que es ella y evidentemente lo que aprendió de sus padres. Amar a Jesús y hacerlo amar es mi única alegría. ¿Se ven? No es solamente, no, lo importante, yo amo a Jesús, todo, no. Amar a Jesús y hacerlo amar, es decir, trabajar, ser misionero, ser apóstol en mi contexto, como padre, como religioso, como misionero, en mi contexto, esa es mi única alegría. Y última frase, ¿qué me importa la vida? ¿Qué la muerte? Mi alegría es amarte con pasión, le dice a Jesús. Porque San Ignacio de Loyola dice que la fe ya va madurando cuando uno llega a una santa indiferencia. San Pablo lo escribe en sus cartas, dice, yo ya quisiera morirme, estar con el Señor, pero sé que me necesitan ustedes y por eso seguiré trabajando por ustedes. Yo siempre hago una pregunta, imagínate que te estás muriendo ahorita, que estás en agonía. ¿Le podrías dar a Dios una razón que le convenga a Él para dejarte vivo? O sea, le podrías decir, ya estás así, hasta morado estás, y le dices, Señor, déjame vivo, déjame viva, te conviene, porque si me dejas vivo, te conviene porque ¿qué? ¿Tienes alguna razón que le convenga al Señor dejarte vivo? O más bien, le haces un favor, ya no estorbes más, agua de calea. Como un sacerdote que atendió a una viejita, dice, casi 90 años, y se le acerca, ya estaba casi muriendo, y le dice, ay, padrecito, pídale a Dios que tengo que hacer muchas cosas en la vida. Le dicen, después de 90 años, no, mujer, ya, da gracias, ya, agua de calala. Oye, si en 90 años no te alcanzó el tiempo para hacer lo que tenías que hacer, mi hija, no. ¿Qué me importa la vida que la muerte? Mi alegría, Jesús, es amarte con pasión. Amarte con pasión. Termino el tema con una frase que es como le voy a poner al libro. Es una carta que le escribe Santa Teresita a un misionero que lo adoptó como hermano espiritual, el abad Bellier. Y le escribe sobre sus padres, les cuenta varias cosas, pero esta frase yo creo que concluye lo que era la vida de Celia y de Luis, de sus padres. Le escribe Teresa a este seminarista, Dios me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Dios me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Yo dejo la pregunta ahí para los que son padres de familia. Hoy en este momento eres más digno del cielo que de la tierra. ¿Tus hijos están siendo más dignos del cielo que de la tierra? Si no, es hora de trabajar ahí. Cierren sus ojos, hacemos una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Luis y Celia, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.